Bueno, pues ya somos unos cuantos, unas cuantas, así que vamos a comenzar. Lo primero, antes de empezar a hablar sobre esto de la ingeniería data driven, pues quería dar las gracias por esta iniciativa que se viene moviendo desde Cavi pues para empoderar a las mujeres y que podamos apoyarnos entre nosotras, tanto aquellas mujeres que estén comenzando en el mundo laboral, como planteándose un cambio pues de carrera o que quieran seguir escalando, ¿no? En lo que sería su carrera en sí, ¿no? Entonces, bueno, como sabrán y habrán visto por ahí, pues estamos llevando a cabo mentorías que las llevamos de forma privada, uno a uno. Yo he hecho dos ya y está siendo una experiencia genial y de verdad que está el equipo súper implicado, las mujeres de Cabify ahí a tope, pues ayudando a otras mujeres a que hagan esos cambios, a que pues busquen la manera de avanzar en sus carreras, pues más que nada para eso, para que podamos reducir esa brecha que tenemos aquí, sobre todo en tecnología, en lo que es el mundo, ¿no? Y que bueno, y que sea más igualitario todo, ¿no? Así que nada, muchas gracias también por asistir, por estar aquí en esta masterclass. Y bueno, vamos a ver qué aprendemos de esto de qué es la ingeniería data driven. ¿Qué les viene en la cabeza cuando escuchan esto de data driven? Pónganlo por el chat si se les ocurre alguna cosa en plan de, pues no sé, a mí me suena que tiene que ver con conducir, porque dice driven. Eh, a que tiene que ver con los datos, puede ser. Bueno, vamos a verlo y lo vamos a descubrir en esta sesión, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar un poco de cómo enfocamos los procesos de ingeniería, siempre desde el punto de vista data driven, aquí en Cabify. Pero primero, yo he empezado aquí a hablar, he saludado, pero no he dicho quién soy. Bueno, mi nombre es Emma, soy Senior Android Engineer, es decir, trabajo haciendo aplicaciones de Android. En este caso, la aplicación en la que participo de su desarrollo es la aplicación que llevan los conductores. Esa aplicación pues, que les permite pues, recibir viajes, irles a buscar a donde sea que estén y llevarles de un punto a otro de la ciudad. Llevo ya 4 años, bueno, más de 4 años trabajando en Cabify y como Android Developer pues llevo ya como, la verdad es que perdí la cuenta, pero creo como 14 años, algo así, de experiencia, aunque también tengo un poco de experiencia en otras disciplinas. Y bueno, los datos, pues no son una de ellas. Es decir, siempre he estado vinculada con lo que es el desarrollo de software. Por eso, pues me pongo este disclaimer. Esta masterclass es desde el punto de vista de una persona que se dedica a la ingeniería, no a la ingeniería de datos, sino a la ingeniería de software. Entonces, no voy a ser tan técnica como lo sería pues una científica o una ingeniera de datos, pero voy a dar pues mi punto de vista y pues esos conceptos claves que son súper útiles en nuestro día a día desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Porque claro, yo antes de trabajar en Cabify, pues la verdad es que no sabía qué era esto del data driven. Es verdad que pues para reforzar decisiones pues intentaba buscar datos, pero no fue hasta que entré en Cabify que me di cuenta que pues los datos están en todas partes y los podemos utilizar para todos los procesos. De hecho, aquí en Cabify no solo se utilizan en los procesos de ingeniería, se utilizan incluso a nivel pues, interno pues, para aportar evidencia, para, por ejemplo, si tú quieres promocionar, pues todo se sustenta por medio de los datos, por medio de datos objetivos. Entonces, aquí como lo tenemos muy metido en el ADN y por supuesto, pues forma también parte pues, desde el principio de los procesos de ingeniería hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué es el data driven? Pues para mí una definición que lo resume muy bien es utilizar los datos para guiar en la toma de decisiones, en lugar de pues simplemente basarnos en nuestras intuiciones, en nuestras opiniones o en experiencias previas.
¿Por qué no nos podemos pasar en estas otras cosas? Bueno, por ejemplo, el mundo cambia demasiado deprisa como para basarte en una experiencia previa, el contexto puede ser diferente, la intuición sí que nos puede funcionar a veces, pero no es objetiva, depende mucho de lo que hayas vivido, tu opinión también depende mucho de lo que hayas visto, ¿no? Entonces, ser data driven es pues apoyarnos en esos datos para poder tomar las decisiones que necesitemos tomar. Pero sobre todo, para mí, ser data driven es poner a los usuarios y a las usuarias en el centro de todas las decisiones. Porque al final, en lo que nos vamos a apoyar para tomar esas decisiones es en aquellos datos que hayamos visto en el comportamiento de los usuarios y usuarias. Entonces, para mí la gran importancia que tiene es que vamos a escuchar a los usuarios y usuarias, vamos a través de su voz o de su uso de nuestro sistema, pues vamos a poder saber pues qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan, qué cosas van a necesitar, qué cosas ya no hacen falta, etcétera. Entonces, la gran importancia para mí de todo esto es pues poder conocer a los usuarios y usuarias. ¿Qué ventajas le veo aparte de esa? Porque esa ya, con solo esa ya, pues podríamos quedarnos. Pues hay muchas más. Es decir, por ejemplo, pues, vas a tener una mayor garantía de éxito, ya que las decisiones basadas en análisis de datos rigurosos, en lugar de suposiciones, pues te acercan más, ¿no?, a ese éxito. Es decir, pues, por supuesto, puedes tener éxito basándote en suposiciones, sí, pero dependes más de pues, tener suerte y demás, ¿no? Los datos pues, son una manera objetiva de llegar a ese éxito. El establecer una cultura de datos en la que todos tenemos acceso a los datos necesarios para realizar nuestro trabajo, pues hace que lo hagamos de manera más efectiva. Es decir, si yo como ingeniera conozco muy bien a mis usuarios y usuarias, pues podré hacer propuestas que sean mucho más fieles a la realidad o que sean mucho más útiles para los usuarios y usuarias. Adaptabilidad. También el conocer estos datos y tenerlos tan en cuenta nos permiten adaptarnos rápidamente a cambios en el mercado. Es decir, si vemos que el mercado se comportaba de determinada manera y a partir de cierto día, imagínense, una pandemia o algo así, imaginemos, ¿no? Pues se empieza a comportar de otra manera, pues nos permiten rápidamente reaccionar a esos cambios y ver qué puede estar necesitando el mercado, ¿no? Qué pueden estar necesitando nuestros usuarios y usuarias. Y la transparencia, que para mí también es súper importante, es decir, al final, cuando tienes datos, pues no hay nada que ocultar. Están los datos ahí, cualquiera los puede consultar, cualquiera puede ver cómo se está comportando el marketplace, cómo están los usuarios y usuarias usando nuestras apps, y es súper transparente, ¿vale? Y nos permite, pues eso, lo que decía, tomar esas decisiones desde cualquier punto, desde cualquier prisma de lo que son las disciplinas, ¿no?, de la empresa. Entonces, hoy que estamos aquí reunidas y reunidos, pues, ¿cuáles son los objetivos que me planteo yo con esta masterclass? Bueno, primero que conozcamos los conceptos clave en la ingeniería data driven, es decir, cuáles son pues esas cosas, esas palabras claves que vamos a ir por ahí y a lo mejor nos han venido sonando a chino o no, pero están muy relacionadas con esta gestión data driven de la ingeniería. Luego también me encantaría que entendiéramos todos y todas la importancia de establecer procesos data driven en el desarrollo de producto, que no sea pues algo pues como habremos visto en otras empresas, en plan de pues es lo que dice una persona y ya está, o no, sino que sea algo apoyado en datos. Vamos a hacer esto porque tenemos la certeza de que esto le va a gustar a los usuarios y usuarias, pues lo hacemos. Y también me gustaría pues que aprendiéramos juntas y juntos qué influencia tiene estos datos durante un desarrollo con un caso real. Es decir, a lo largo de esta masterclass vamos a ver un caso que fue un caso real que hicimos aquí en Cabify y cuál fue el resultado y cómo se usaron los datos durante todo el proceso. Así que bueno, acompáñenme y vamos a ver si hacemos tic en todos estos objetivos. Primero de ellos, pues, es que aprendamos esos conceptos. Seguramente les sonarán porque los habrán oído o ya trabajan con ellos. Y estos conceptos serán, pues, qué es un análisis cuantitativo versus un análisis cualitativo, que son estas siglas tan bonitas que vemos en todos lados, que son KPI y OKR,
y que es un experimento desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Vale, empecemos por el análisis cuantitativo versus el análisis cualitativo. ¿Vale? ¿Qué es esto del análisis cuantitativo, ¿no? Como viene un poco de contar, pues ya lo primero que se nos aparece en la mente es, tiene que ver con números, ¿no? Entonces aquí pues vamos a analizar datos numéricos. ¿Y qué vamos a hacer con esos datos numéricos? Pues vamos a identificar patrones, relaciones, tendencias, etcétera, a través de estos datos. Y eso nos va a ayudar pues a probar hipótesis que tengamos. Como por ejemplo, si yo mi web la pinto de color naranja, los usuarios compran más. Pues ese tipo de cosas. Así en grandes números. Los resultados se presentan en forma de gráficos, tablas y estadísticas que luego podemos interpretar y ir viendo, ¿no? Si te presentan una tabla donde se ve que a lo largo del tiempo tú tenías 10 usuarios y de repente sube a 20, pues ahí ves la evolución y puedes determinar qué cambio hiciste, qué hizo que aumentara el número de usuarios, ¿no? Pongamos. ¿Y qué se utiliza para recabar estos datos? Pues se puede utilizar eventos de tracking, encuestas, cuestionarios, experimentos controlados, de manera que siempre aquí las respuestas son cuantificables y generalmente estructuradas, es decir, pues no vas a tener una respuesta que se salga de las 4 o 5 respuestas que tú has elegido que pueden dar los usuarios y usuarios. Vale, si diéramos ya vía libre a poner pues la respuesta que quisieran, pues ya sería otro tipo de análisis que ahora veremos. Entonces, bueno, siempre estructurado, bien segmentado, pues bien calificado, digamos, sería el análisis cuantitativo. Y el análisis cualitativo, pues ya es muy fácil, lo primero saberlo, pues datos no numéricos, si el cuanti era de datos numéricos, pues el quali, pues aquí no vamos a tratar con datos numéricos, vamos a intentar entender el porqué y el cómo de los fenómenos y vamos a profundizar en las experiencias, interpretaciones y motivaciones de los individuos. Es decir, aquí lo que vamos a escuchar a los usuarios y usuarias directamente con sus palabras, con lo que nos quieran decir, etcétera, ¿vale? Los resultados, ¿cómo se van a presentar? Pues en forma de narrativa, descripciones, categorías. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar para recolectar estos datos? Pues vamos a hacer entrevistas en profundidad, grupos de foco, observación, análisis de contenido. Por ejemplo, un caso típico de un análisis cualitativo, pues, y lo habrán visto en películas, es vamos a crear un juguete nuevo y cogen a 5 o 6 niños y los ponen en una sala a jugar con el juguete y entonces van recabando datos de cómo se comportan los niños con el juguete y demás, ¿no? Pues el análisis cualitativo va de eso, va de observar, va de pedir opiniones a los usuarios, de pues tener un grupo de trabajo, un grupo de foco con los usuarios en el que les presente pues una experiencia, una nueva UI y ver cómo la entienden, qué les falta, etcétera, ¿no? Pues es así, es como más digamos, enfocado no a una serie de datos encorsetados, digamos, sino a que el usuario y usuaria libremente pues se exprese. Entonces, un ejemplo podría ser de análisis cuantitativo, pues medir la rentabilidad de una tienda online evaluando métricas como pues las ventas totales, el coste de adquirir nuevos usuarios, el margen bruto y el retorno de la inversión en publicidad, etcétera, ¿no? Y el análisis cualitativo, pues podría ser analizar las reseñas de productos y los comentarios en redes sociales o en la propia tienda online, lo cual nos proporcionaría pues esos insights, esos datos valiosos sobre la percepción de los clientes respecto a la calidad de los productos, el servicio al cliente, la experiencia general de compra, etcétera. Al final, pues estamos midiendo casi que lo mismo, ¿no? Estamos midiendo qué bien o qué mal está funcionando mi tienda online, pero en el análisis cuantitativo lo hacemos desde el punto de vista de pues, esas métricas, esos datos matemáticos, etcétera, y en el análisis cualitativo pues lo vamos a hacer desde el punto de vista de pues el por qué los usuarios están viendo que mi tienda pues no les gusta, por qué no han conseguido encontrar el producto que querían, etcétera. Vale,
Y con esto pues pasaríamos al siguiente concepto clave, que son estas palabras, estas siglas tan bonitas que seguro habrán visto en todos lados, que son OKR y KPI. Y hay como siempre cierto problema para entender la diferencia entre ambos, así que vamos a intentar pues hoy ya quitar ese problema, ¿no? Digamos. Entonces, los OKR son los objetivos que se quiere alcanzar. ¿Vale? Los OKR son pues aquel lugar al que quieres llevar tu tienda online. Y los KPI son esas métricas que nos van a ayudar a evaluar si yo me estoy acercando a los objetivos, me estoy alejando o estoy donde estaba. Entonces nos van a ayudar a evaluar el rendimiento de la organización, el equipo individuo en relación con los objetivos y metas establecidas. Y los KPIs pues son específicos, medibles y son relevantes para el éxito del negocio, por supuesto. Por su lado, los OKR pues se establecen y se evalúan en intervalos específicos, pues a lo mejor trimestralmente o anualmente, pues se reúnen aquellas personas de la empresa que deciden a qué rumbo debe seguir la empresa y eligen qué OKR pues se van a seguir, ¿no? Mientras que los KPIs pues son métricas continuas que puedes evaluar en cualquier momento, puedes sacar una foto de cómo está yendo y puedes medir el rendimiento. Los OKR, por su parte, pues van a fomentar la comunicación y la alineación entre equipos y departamentos, porque si todos sabemos cuál es el rumbo, pues vamos a apostar por propuestas e iniciativas que nos lleven hacia allí, ¿vale? En plan de, queremos apostar, pues, porque no haya ninguna mascota que se quede sin subirse a un coche, por ejemplo, a un cabi, ¿no? Entonces, pues las iniciativas y las propuestas pues van a ir para apoyar ese objetivo. Pues saldrán iniciativas de, pues premiamos si llevas a tu mascota, le hacemos un regalo a la mascota, no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Y luego las métricas pues nos van a permitir ver, ¿vale? ¿Cuántos viajes están haciendo con mascota en Cabify? ¿Cuántos no se llegan a realizar, ¿no? Entonces son como más individualizadas, están más centradas en la eficiencia, en la efectividad, etc. ¿Vale? Entonces, OKR, objetivos con resultados medibles, y los KPI, pues son las métricas claves que vamos a utilizar para saber si nos estamos acercando, alejando o estamos neutros o neutras con respecto a nuestros OKR. Un ejemplo, imagínense, en mi tienda web esta ficticia que me he inventado, pues quiero aumentar las ventas en línea en un 20% para el próximo trimestre, ¿no? Entonces podría tener pues dos OKRs que fueran, por un lado, incrementar el tráfico del sitio web en un 30% y por otro lado, mejorar la tasa de conversión en un 5%. Es decir, que un 5% de los visitantes de mi web, pues que terminen haciendo una compra. Y por otro lado, podría definir los KPIs, que serían pues qué tasa de visitantes recurrentes tengo, es decir, quién vuelve después de haber visitado mi tienda, qué tasa de abandono tengo del carrito de compras, uy, si esto está aumentando, puede ser que esté haciendo algo mal o al mostrarle el carrito o con los precios que estoy poniendo o lo que sea, ¿no? Y qué retorno de la inversión estoy teniendo en publicidad, pues estoy invirtiendo tanto y al final pues estoy convirtiendo este otro tanto, me sale rentable, ¿sí, no? Entonces con los OKR pues eso, marcamos ese faro, ese objetivo al que ir, digamos ese camino, ¿no? Y con los KPIs pues lo vamos midiendo para ver si pues lo estamos llevando a cabo. Otro ejemplo así rapidillo, pues alcanzar una puntuación de satisfacción del cliente de 4,55. Bueno, imagínense, esto es como si yo fuera Movistar y esto fuera servicio de atención al cliente, ¿no? Entonces, un resultado clave puede ser reducir el tiempo de respuesta a consultas de clientes a menos de 2 horas, y otro resultado podría ser resolver el 90% de las quejas de clientes en la primera interacción. Eso sería genial, ¿no? Y luego tendríamos como KPI pues la tasa de resolución de problemas en primera llamada, lo cual indica si veo que está creciendo, que lo estoy haciendo bien. Y el tiempo promedio de espera en la línea de servicio al cliente, pues cuanto menos espere, pues va a ser mejor, voy a resolver antes esas quejas, etc. Entonces, bueno, más o menos se pueden hacer una idea. Si les surge alguna duda, dejen algún mensajillo ahí por el chat
y la vamos resolviendo. Y bueno, y ahora vamos a hablar a la parte que a mí más me gusta, porque es la parte del experimento, que bueno, aquí no significa que nos saquemos la bata y nos pongamos ahí con los tubitos a probar a ver si sale algo. En el caso de nuestra ingeniería Data Driven, pues al final un experimento significa que vamos a hacer un test A/B, es un test en el que van a haber dos variantes pues de algo que hayamos hecho. Puede ser una pantalla de la aplicación, una imagen en la web, un botón que está diferente en un sitio y diferente en otro, ¿vale? Entonces vamos a tener dos variantes y las vamos a distribuir entre los usuarios y usuarias. Y después vamos a evaluar cómo se comportan cuando tienen una u otra. Entonces, normalmente una de ellas la vamos a llamar control y suele ser pues, la variante que normalmente conserva digamos, el estado actual, pero no tiene por qué. Podríamos poner algo diferente. Y luego tendremos una variante, versión B, digamos, que la llamaríamos ya variante, ¿no? Porque sería como lo nuevo, digamos. Pues teníamos un botón de color azul, control, y hay un porcentaje de personas que se lo vamos a mostrar de color amarillo. Pues sería la variante, ¿no? Digamos. Pueden haber más de dos, por supuesto. De hecho, hay empresas que probablemente conocerán como Netflix, que prácticamente tiene variantes casi por persona. Bueno, aparte de que ellos tienen un sistema de personalización bastante bueno, te cambia la imagen de la portada de la película dependiendo de quién seas y de cómo uses la aplicación. Facebook también es un clásico ejemplo de aplicación que utiliza ABT. Es muy clásico que a lo mejor veas el Facebook de un amigo o una amiga y veas que la interfaz es totalmente diferente a la tuya. ¿Y qué pasa aquí? Tengo una versión antigua, ¿no? Tengo la misma. Y al final es porque, bueno, están haciendo pruebas para ver si puede gustar ese cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos estas dos variantes, las lanzamos ahí al mundo, ¿no? Y ¿cómo sabemos cuál es el resultado de este experimento? Bueno, pues lo que hacemos es medir esas respuestas, ¿no? Ya de por sí, ya antes de lanzar el experimento, pues definimos qué métricas van a ser las métricas en las que nos vamos a fijar. Por ejemplo, si yo tengo una tienda online, pues igual digo, pues me voy a fijar en la cantidad de compras que hace, pues la cantidad de compras que hace la variante A, la de control, y la cantidad de compras que se hacen con la variante B. Y si se hacen menos compras al final con la B, pues puede significar que hay algo mal en esa variante que no está funcionando o puede ser una pista de hacia dónde tengo que dirigir, ¿no? Este experimento, digamos, ¿no? Y así sucesivamente. Vale, aquí hay un ejemplo muy Cabify, que sería, pues, una vez que se cambió la manera en la que se mostraban los servicios al entrar en la app, se mostraban los productos. En este caso, pues, teníamos viajar, conducir, pedalear, etcétera, y aquí poníamos simplemente el destino, y aquí, pues, ya se ofrecía, pues, toda la serie de productos de si quieres coche, moto, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo el experimento, se probaron con las dos variantes a la misma vez y bueno, se vio que funcionaba bien y a día de hoy pues esto es lo que tenemos en nuestras apps. Y bueno, ahora ya llegadas a este punto, pues vamos a hablar del caso real, ¿vale? Ya hemos acabado con estos conceptos clave que necesitamos saber. Entonces, vamos a meternos ahora de lleno en un caso real y ver cómo los datos pues, fueron utilizados para este caso. ¿Vale? Aquí he puesto un poco en plan genérico las etapas de desarrollo de una feature, de una funcionalidad, que podrían ser pues, una etapa de exploración, ahora iremos viendo cada una de ellas, una etapa de diseño y desarrollo, la etapa de ir a producción, de lanzarlo y ponerlo a disposición de los usuarios y usuarias, y finalmente una etapa de ver los resultados que ha tenido. Entonces, la historia de hoy va a ser el botón de rechazar,
¿vale? Esta es la app que tienen los conductores. De hecho, la pantalla que vemos es la que se les muestra a los conductores cuando reciben un viaje. Y como vemos, pues tenemos una tarjeta aquí donde les indica dirección, precios y demás. Y aquí tenemos un botón de rechazar, ¿vale? Y el caso que vamos a trabajar es el cambio de este botón de rechazar a un nuevo botón de rechazar. Todo esto comenzó, pues, como comienzan casi todos los cambios en el mundo del software, comenzó por un problema. Teníamos un problema, y el problema es que los conductores y conductoras nos decían que muchas veces cuando le iban a dar a rechazar, le daban por error al botón de menú, ¿vale? Porque aquí cuando no está mostrándose este viaje, se muestra un botoncito de menú para que puedan acceder a todos los datos de su cuenta, sus ganancias, etc. Y claro, cuando les llega un viaje, que los viajes suelen llegar pues en cualquier momento, desde que detectamos que alguien necesita viajar, pues, pues le salía en pantalla y a lo mejor le daban al botón de rechazar y claro, realmente querían hacer ese viaje, pero como le daban al botón de rechazar, pues no podían hacerlo. Entonces, bueno, este era el problema desde el que partíamos, ¿no? Entonces, empezamos con la etapa de exploración, pues definimos el problema, se hizo análisis tanto de datos cuantitativos y cualitativos, y finalmente, pues se estableció una solución con una hipótesis. Y con esta hipótesis, pues se seleccionaron esos KPIs que podían ser afectados y que íbamos a utilizar para ver si si los cambios que íbamos a hacer funcionaban o no. Entonces nuestra hipótesis fue, si cambiamos la posición del botón y el color, los conductores y conductoras deberían pulsarlo menos por error. Y como KPI, pues dijimos, vale, vamos a coger el número de viajes rechazados y el número de viajes aceptados. ¿Qué debería pasar para que mi hipótesis fuera cierta con estos KPI? ¿A alguien se le ocurre? Ahí por el chat. Bueno, lo voy a archivar, ¿vale? El número de viajes rechazados debería bajar, porque si estamos rechazando los viajes por error y dejamos de hacerlo, pues debería de haber menos viajes rechazados. Y el número de viajes aceptados, pues debería o mantenerse o subir. ¿Por qué? Porque esos viajes que estábamos rechazando por error y que nos hubiera gustado aceptar, pues ahora ya los podíamos aceptar. ¿Vale? Y con esto, pues pudimos ya definir el experimento. ¿Qué experimento podríamos hacer? Bueno, pues lo que hicimos en este caso, se me ha saltado, lo que hicimos en este caso fue coger un 50% de control y un 50% de variantes. ¿Qué significa eso? Que va a haber usuarios y usuarias a las que le íbamos a seguir mostrando el botón de rechazar antiguo y otro 50% le mostrábamos el botón de rechazar actual, ¿no? La nueva versión. Esto también, en este caso no se hizo, pero también se puede hacer, pues, utilizando la versión de la app, es decir, se puede definir una variante para ciertas versiones de la app, también se puede hacer por región, por país, etcétera, ¿vale? Existe una serie de factores por los que podemos segmentar a los usuarios y usuarias y que nos ayudarían pues, a centrar un poquito lo que es esa distribución tanto de control como de variante. ¿Y qué papel tuvieron los datos o tienen los datos en esta fase? Bueno, pues por un lado, en cuanto al problema y la solución, los datos nos han ayudado a comprender el estado actual del problema. Pues por un lado, recabando esos datos cualitativos de conductores y conductoras que nos indicaban que ese botón no estaba funcionando correctamente, que cometían errores, etc. Y también nos ha permitido el poder analizar posibles soluciones que pudiéramos llevar a cabo, pues bien mostrándole a los usuarios y usuarias cómo podría ser ese botón y recabando esa información. Y por otro lado, nos ayudan también a decidir qué KPI va a afectar, es decir, el hecho de que estemos trabajando ya con datos nos va a ayudar a que probablemente ya existan esos KPI, como este caso, que es el número de veces que se rechaza un viaje y número de veces que se
acepta un viaje. Y luego esos datos los vamos a poder utilizar pues, eso, para definir estos KPIs y para ver qué significa el éxito y qué significa que mi hipótesis sea válida. Si no existen esos KPIs, porque voy a sacar una feature nueva, pues utilizamos KPIs, creamos KPIs nuevos, ¿no? Pero siempre, pues para validar un experimento, pues solemos utilizar ya existentes porque nos permiten, pues, comparar con el estado actual, digamos. Y bueno, y con esto pasamos a la siguiente fase, que es la fase de diseño y desarrollo, donde pues se va a diseñar la nueva experiencia, se van a añadir por parte de ingeniería aquellos eventos o propiedades de tracking que sean necesarios, ¿vale? Con eventos me refiero a cuando tú haces clic en un botón, pues que la información de que tú has hecho clic en el botón, pues se recopile y se almacene para poderla tratar. Y se desarrollará la funcionalidad conservando la anterior. Claro, aquí vamos a tener que mostrarle a un grupo de usuarios un botón y otro grupo de usuarios otro botón. Entonces, desde ingeniería, pues lo que tenemos que hacer es mantener también la lógica y la funcionalidad anterior y la nueva también, mantener las dos. Vale, ya veremos qué magia, que básicamente es esto, la magia para poder tener pues dos botones que sean el mismo botón, pero diferentes, digamos, ¿no? Poder tener dos experiencias. Y como dijo Paulo Coelho, que me lo acabo de inventar, si con una future quieres experimentar, pues future flags tendrás que usar. Entonces, ¿qué usamos desde ingeniería? Pues usamos future flags. ¿Qué son las future flags? Pues realmente son valores que recibe la app y que le indican cómo se tiene que comportar. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un valor que sea future is active y lo recibimos a true, pues vamos a estar en la variante que mostraría la versión nueva. Y si recibimos un false, vamos a estar en la versión antigua, que bueno, estaría en el grupo de control, ¿no? Digamos. Para esto existen herramientas. Hay varias en el mercado, nosotros la que usamos es Firebase, que bueno, es una herramienta que no solo tiene esta funcionalidad, tiene como un toolkit que tiene muchísimas otras funcionalidades que te facilitan el desarrollo, sobre todo de aplicaciones móviles. Y una de esas herramientas pues se llama Remote Config y es básicamente te permite que tú puedas coger a tus usuarios y dividirlos en grupos y que dependiendo del grupo en el que estén, pues los valores que tienen esas propiedades sean diferentes. Entonces, esto es un ejemplo de cómo definiría pues un experimento al 50%. Pondría, pues definiría cómo se va a llamar el parámetro que queremos que tenga diferente valor y bueno, a un grupo de un 50% de nuestras apps, para ese grupo sería el valor true y para el otro grupo sería false. La app cuando reciba esto, pues va a decir, ah, vale, mi valor es true, pues voy a mostrar el botón nuevo. Si recibe false, ah, vale, mi valor es false, pues sigo mostrando el botón antiguo, ¿vale? Esto tiene múltiples variaciones, puedes no solo hacerlo por porcentaje, puedes basarte pues incluso en datos del comportamiento de los usuarios y usuarias, pues si vemos que un usuario no entra en una pantalla, pues se puede configurar también, en plan de, pues muéstrale un mensaje para que a ese usuario solo, a ese tipo de usuario que no entra en esa pantalla, pues muéstrale un mensaje para animarle a utilizar esto, ¿no? Entonces es bastante flexible. Firebase también, aparte de este Remote Config, tiene una funcionalidad que es dedicada 100% a hacer A/B testing, es decir, que ya incluso Firebase te dice, puedes definir ahí cuál va a ser el evento que tú vas a tomar para definir tu KPI, y ya Firebase te dice, mira, se está comportando mejor la variante, ¿quieres dejar la variante? Y te aplica el cambio. Así que está bastante bien, pero bueno, nosotros lo hemos visto mucho más flexible y por eso es lo que hemos terminado utilizando. Y bueno, ¿y qué es esto del tracking que lo nombraba antes? Bueno, pues tracking al final son los eventos que se van a enviar desde la aplicación para indicar que se ha hecho determinada cosa, pulsar un botón, mostrar una pantalla,
elegir un producto en una lista, etc. Nosotros los entendemos como que se pueden dividir en dos tipos. Unos son los de productos que nos van a permitir validar que se está utilizando una filter y cómo se está utilizando y en qué se basa el comportamiento de los usuarios y usuarias. Y luego, por otro lado, pues tenemos tracking, tenemos eventos dedicados a las labores de debug y métricas. Son eventos que nos van a permitir valorar si está funcionando bien, si ha habido algún problema con la aplicación, ya a nivel de que, pues, que esté fallando o que esté dando un comportamiento inapropiado, etc. Entonces, los separamos en estos dos grupos porque se valoran, se visualizan y se administran de manera diferente. Y bueno, teníamos este botón de rechazar, ¿no? Con el que habíamos terminado la fase anterior. Llega esta fase de diseño y desarrollo. Vienen esos magos y magas que son los y las diseñadoras y ¡tachán! Tendríamos una nueva experiencia que sería este botoncito que vemos que ya está alejado de esa esquina problemática donde le podían dar al menú y que pues lo hemos cambiado de color para que sea más visible. Entonces, ¿qué tracking podemos añadir aquí? Bueno, vamos a añadir un tracking pues cada vez que se hace tap, cada vez que se hace clic en ese botoncito. Y bueno, en este caso pues los eventos ya existían, los eventos tanto de cuántas veces se rechaza y cuántas veces se acepta, pero sí se añade una propiedad para saber desde qué grupo del experimento estoy realizando esta evaluación. Es decir, yo al final voy a medir cuántas veces se acepta un viaje, de manera que yo voy a saber cuántas veces se ha aceptado desde la versión vieja y cuántas veces se ha aceptado de la versión nueva, porque así puedo medir ese éxito del que hablábamos al principio, ¿no? Cuando definíamos el experimento. Entonces, en diseño y desarrollo, ¿cómo utilizamos estos datos? Bueno, lo utilizamos como contexto para conocer qué KPI se va a buscar mejorar, lo cual pues, nos va a ayudar tanto a diseño como a ingeniería a desarrollar la future con eso en mente. Y luego también pues vamos a hacer también lo que es el nacimiento de los datos, ¿no? El tracking, vamos a generar esos datos y vamos a decidir pues dónde los tenemos que añadir y qué información nos va a hacer falta para valorar el éxito del experimento. Y si nos hace falta añadir nueva información, la añadimos, y si tenemos que complementar, como este caso, añadir una propiedad, pues complementar esa información que ya tenemos, pues la complementamos. Y nos vamos a producción, que es la parte más divertida de todo. Entonces la aplicación en general sale a producción con la feature flag apagada, eso significa que se va a seguir viendo la versión antigua y esperamos pues que la app tenga cierta adopción, ¿vale? Adopción en el mundo de las aplicaciones significa que pues haya un número de usuarios suficiente como para evaluar si está funcionando o no el cambio, porque desde la parte mobile no somos como una web, es decir, si tú haces una web de forma instantánea, ya a los usuarios y usuarias se les sirve esa nueva versión de la web, pero desde mobile, por mucho que pongamos a disposición de usuarios y usuarias una nueva versión en el Play Store o en el App Store, pues nada garantiza que se lo instalen. Entonces hay que esperar a que tenga cierta opción. Y también pues se activa en este momento, cuando ya tiene esa opción, el experimento durante el tiempo que se ha estipulado, pues 1 o 2 semanas, lo que se haya decidido desde el equipo de Data Engineering. Y una eternidad más tarde, pues ya tenemos nuestros resultados. Entonces, en el momento que que ya es el momento de los resultados, pues vamos a revisar esos KPI, tanto para control como para variante, y es el momento estelar donde vamos a tomar esa decisión teniendo en cuenta los resultados. Vale, teníamos aquí estos dos contrincantes en el que teníamos un botón de rechazar, variante de control, que daba un poco de problema porque se pulsaba por error, y a mi derecha tengo pues la variante, con la nueva experiencia, con este botón de rechazar que ya no está ubicado en el mismo sitio y que le hemos cambiado el color. Vamos a comprobar qué pasa. Número de veces que se pulsan rechazar. Pues vemos que con la experiencia nueva se rechaza un 30% menos
que con la experiencia antigua. Vale, bien. Vamos a comprobar el otro KPI que teníamos por ahí. Número de veces que se pulsan aceptar. Con la experiencia nueva se mantiene el número de veces que se acepta un viaje. Bueno, vale. No está mal. Nos esperábamos que subiera, pero al menos no ha bajado, lo cual ya es positivo. Entonces, habíamos dicho que el número de viajes rechazados debería bajar y el número de viajes afectados debería mantenerse o subir. ¿Qué decisión vamos a tomar? Nos quedamos con la variante, ¿no? Hemos cumplido con los KPIs que nos habíamos propuesto y parece que funciona. Pues nada, se queda el botón de rechazar en la nueva posición y en rojo. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues lo aplicamos a todos los usuarios y usuarias. Y ya aquí nos quedaríamos, sería este el resultado, pero me gustaría añadir también one more thing del uso de los datos que tenemos, y es que no solo nos quedamos ahí, sino que qué pasa cuando aparece un bug salvaje en nuestra app. Bueno, aquí siempre digo, lo más importante cuando tienes un bug es enterarte tú el primero y la primera, porque ahí hay posibilidades de que afecte al menor número de usuarios posible y que te dé tiempo de arreglarlo rápidamente y que no tenga impacto real en todos los usuarios que tienes, ¿no? Digamos. Entonces, aquí usamos herramientas para monitorizar como Crashlytics, que nos va a permitir detectar cuando ha habido un crash, es decir, cuando la app explota por los aires, cuando se cierra sola, o una ANR, que son las siglas de Android Non-Responding, y viene a ser cuando pues la app se queda congelada, el clásico cuelgue de la app que no te deja hacer nada y se queda ahí, ¿no? Entonces, con esta herramienta, pues no, mantenemos un registro, ¿no? de pues el número de crashes que hay, dónde se están produciendo, etcétera. Imagínense que sacamos este botón nuevo y vemos que sube el número de crashes y que encima están relacionados con código que podría estar relacionado de alguna manera con el botón. Entonces, actuaríamos de manera que vemos qué está pasando y lo corregimos rápidamente. Luego el tracking, pues también nos permite detectar cualquier comportamiento anómalo y qué impacto está teniendo, a cuántos usuarios y usuarias está afectando, si les está permitiendo hacer viajes, si no les está permitiendo hacer viajes, etcétera. Por ejemplo, esto podría ser la típica gráfica de están aumentando, el mensaje de error se está mostrando más. Entonces dice, uy, si el mensaje de error se está mostrando más veces que de normal, aquí está ocurriendo algo. Luego también tenemos observabilidad. Esto es una serie de métricas que nos permiten ver cómo se está comportando en tiempo muy real y que tienen una gran ventaja, y es que nos permiten crear alertas que nos avisen. Es decir, si vemos que se desvía cualquiera de las métricas un poquito, pues ya nos salta una alerta y nos dice muy rápidamente, pues mira, tus usuarios no están pudiendo hacer login, está fallando mucho más el login que ayer a esta misma hora. Y entonces pues nos permite detectar muy rápidamente qué está pasando. Y como digo, para mí lo más importante en la parte de los bugs es ser el primero o la primera en enterarte y poder actuar rápido. Y bueno, y con esto finalizaríamos. Al final, pues esto es como una especie de resumen de cómo utilizamos los datos en cada una de las fases. En exploración, pues sería para definir y para tomar decisiones. Bueno, como ven, para tomar decisiones se usan todas las fases de la ingeniería y del desarrollo y demás. Y luego, pues ya cuando está en producción y cuando está en la fase de resultados, pues utilizaríamos pues los datos de monitorización y de observabilidad. Y nada, simplemente darle las gracias a los organizadores de esta iniciativa, de Women Tech Dating, y cualquier pregunta, pues aquí estoy disponible si alguien pues, quiere preguntarme cualquier cosa. Me fijo mucho en el chat, voy mirando a ver si hay algo, o en preguntas y respuestas, que también me saldría por aquí, ¿vale? Así que aprovechen, no se queden con nada en el tintero.
Vale. Ya veo que están llegando preguntas. No sé si las puedo publicar yo. Si le pongo a responder en directo. Vale, ok. Que es la primera vez que hago webinar. Vale. Me dice Patricia que muchas gracias y que bueno, que gran charla. Muchas gracias, Patricia, a ti por venir. Mónica me pregunta, ¿se utiliza algún lenguaje de programación específicamente? En general, puedes hacerlo desde cualquier lenguaje de programación. Casi todos suelen tener, ah, pues, librerías que se pueden integrar para poder hacer esto. Entiendo que te refieres a el tema de los datos, ¿no? De reportar datos, porque bueno, también hay un mundo, ¿no? En la parte de lo que es el análisis de esos datos. Ahí sí que a lo mejor hay ciertos lenguajes que te podría guiar mejor una persona que se dedica a ello, porque yo me dedico a la parte de Android, pero como Python, etcétera, que vienen como mejor habilitados para el análisis de datos. El tema de reporte de datos o de tracking de datos o de pues, lo que comentaba, ¿no? Pulsar en un botón de la aplicación y envío esos datos, pues eso se suele hacer en el lenguaje que se utilice pues en la aplicación, en la web o desde donde estés enviando el dato. Vale, a ver, sigo la siguiente. Carolina me dice muchas gracias por el seminario, ha sido muy interesante. Muchas gracias a ti también, Carolina, por venir. Y Nelly me comenta también que el chat no está habilitado. Pero bueno, si quieren pueden utilizar las preguntas, ¿vale? Si tienen alguna duda, que yo la voy viendo aquí y la voy respondiendo. Bueno, de todas formas, tienen también por ahí mi correo. Si en algún momento, pues, no sé, se acuerdan, ¿te acuerdas de esa masterclass de los datos de Gema? Pues si tienen cualquier duda pueden preguntarme sin ningún problema. Y está mi Twitter un poco desactualizado y tendría que haber puesto la X, que ya no se llama Twitter. Pero bueno, que aquí me tienen a su disposición si en algún momento le surge cualquier tipo de duda. Y nada, reiterarme en las gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado esta tarde a hablar y a escucharme hablar de los datos y de la ingeniería data driven. Y nada, dice ANMC, muchas gracias por contarnos acerca de tu experiencia y muy interesante poder aprender en torno a tu experiencia. Muchas gracias a ti también.